¿Crees que existe un paralelismo entre ambos? Son dos casos, uno el de Emiliano Velasco y hay otro caso más acontecido en otro lugar, no muy distante, conocido como el caso del niño de Tordesillas. Pero cuéntanos tú. Bueno, al hilo de lo que comentaba ahí sobre las supuestas intenciones que tendría una civilización alienígena que llegara a nuestro mundo, precisamente en estos casos que vamos a narrar, que vamos a tratar esta noche, vamos a hablar de un aspecto nada benevolente con respecto a las consecuencias que tiene para el testigo encontrarse o toparse con una de estas máquinas. El primero de estos sucesos ocurre el 17 de julio de 1975. El protagonista es Emiliano Velasco, un trabajador del campo que se encuentra aquella tarde arando un terreno a bordo de su tractor, cuando de pronto escucha un extraño zumbido, un ruido muy penetrante que le llama poderosamente la atención y piensa que quizás se trata de alguna tubería que se ha partido y que produce dicho sonido, pero inmediatamente se percata de que dicho sonido se corresponde a una no menos enigmática aeronave de un extraño artefacto que se encuentra a muy poca distancia de donde él se halla trabajando, subido en su tractor. Se trata de una máquina, como digo, que apenas se eleva unos 30, 40, 50 centímetros del suelo. Él describe al periodista Juanjo Benítez, que describe perfectamente todo el incidente en su mítico libro 100.000 kilómetros tras los ovnis. Emiliano Velasco dice que el objeto parecía que le costaba elevarse como si le costara muchísimo vencer la gravedad. Ante el tractorista aparece una máquina que para nada se asemeja a lo que todos tenemos en mente cuando nos referimos a un encuentro cercano con un ovni. La descripción es bastante curiosa, llamativa. Se trata, y vamos a intentar plasmar con palabras lo que prácticamente, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, pero intentaremos que tus oyentes se hagan una idea de cómo era aquel artefacto. El cuerpo central era parecido a un bote de conservas con dos ventanas que se hundían dentro de él. Estaba rodeado por un cincho, utilizando las propias o los propios términos del testigo, que rodeaba toda este cuerpo central con unas pequeñas luces. Sobre el objeto había una especie de bobina, de carcasa superior inclinada, que le daba también un aspecto un tanto rocambolesco a aquella máquina. En uno de sus costados había un grupo de antenas dispuestas en forma de abanico de diferentes tamaños, y en la parte inferior el objeto tenía unos soportes en forma de V que Emiliano Velasco pensó que se trataba del sistema para apoyarse en tierra. Aquel objeto estaba fabricado de un material parecido al del aluminio y era bastante brillante y digamos que se encontraba, como dijimos, a escasos 30 metros del testigo. Estamos aquí, José Antonio, mostrando a cámara ese objeto, un objeto que, bueno, este dibujo, ¿quién lo ha realizado? Bueno, exactamente ahora mismo no estoy viendo el dibujo que está mostrando. El que aparece en la portada en este momento es el que volvemos a mostrar, es en la portada de tu blog, que recordemos, caravaca.blogspot.com. En la portada del artículo tengo representado una maqueta que estamos realizando o que ha realizado en este caso Marcos Nicieza, que es un
escultor, es un maquetista con el que llevo colaborando algún tiempo para recrear algunos de los episodios más importantes ocurridos dentro del panorama ufológico español. Y ahí estamos desarrollando algunas maquetas, como digo, de los casos más representativos y que han tenido como protagonistas a testigos españoles, incluso haciendo un trabajo arduo para intentar plasmar con la mayor exactitud algunas de estas aeronaves que, como ocurre en el caso de Emiliano Velasco, el caso de JJ Rivera y del propio Niño de Tordesillas, estamos ofreciendo quizás lo que hasta la fecha se desconocía de algunos de los aspectos externos de estas aeronaves que no han sido hasta la fecha convenientemente representados. Seguimos mostrando la imagen a cámara de este asunto que nos está contando José Antonio Caravaca sobre estas luces mortales que, curiosamente, y bien lo sabes tú, a lo largo y ancho de todo lo que se ha hablado y se ha publicado sobre los no identificados, en este caso aquellos que decían que lanzaban rayos o luces hacia los testigos o protagonistas de la historia, algunos también son muy conocidos, si no ya de ese año, de fechas próximas que conocemos y mucho, ¿no? Es decir, no son dos casos aislados, sino que también hay muchos más, ¿no? Sí, dentro de la casuística ufológica mundial existe un gran número acopiado de incidentes donde el detalle de que el objeto ha emitido algún tipo de luminosidad, ya sea a través de un fogonazo o de un finísimo haz de luz que ha impactado en el testigo, es una cosa bastante habitual. En el caso que nos ocupa de Emiliano Velasco, en contra de lo que puedan pensar los oyentes, el testigo siguió trabajando mientras aquel objeto daba vueltas alrededor del tractor. Cuando los investigadores le preguntaron por este detalle, él dijo que tenía que terminar la faena, porque hay que decir que Emiliano Velasco era un hombre muy respetado en su comunidad, era un hombre habituado al trabajo, y él pensaba que aquel objeto podía permanecer al margen de lo que él se encontraba realizando, y para lo cual tenía que cumplir con su jornada laboral, mientras, como digo, aquella extraña maquinaria, aquel extraño artefacto giraba alrededor de nuestro protagonista, y a cada giro se iba aproximando. El avistamiento duró alrededor de 30 minutos, el objeto pasó hasta prácticamente en el último giro a apenas 3 metros de la posición de Emiliano Velasco, que llegó a decir a Juanjo Benítez que incluso podría haberlo llegado a tocar. En este momento de la experiencia ocurre el incidente clave de toda la experiencia, cuando el testigo observa que del objeto no sabe precisar exactamente de qué parte, porque fue como si todo el frontal, porque siempre el objeto daba la misma cara al testigo, de la parte frontal surge una luminosidad de toda ella, no sabe precisar si es de las ventanas, de aquel cincho, de aquel cinturón que rodeaba al objeto compuesto por varias luces. Surge un fogonazo que lo deslumbra, y Emiliano Velasco se queda un tanto sorprendido, y es en el momento en el que le da la espalda, porque decimos que Emiliano Velasco sigue trabajando, sigue arando el campo. Cuando le da la espalda, Emiliano Velasco ve de reojo cómo se produce otro fogonazo, y en aquel momento una pequeña ventana que se encuentra debajo del parabrisas, en el lado izquierdo, por el cual esta ventanita le sirve para ir controlando que la rueda delantera vaya por el surco que va trabajando en el terreno, se rompe, estalla, y queda un pequeño orificio, y a la mente de nuestro testigo, de Emiliano Velasco, le viene la idea de que aquel objeto, de que aquella maquinaria, sea lo que sea, ha efectuado un disparo sobre él, ha errado y se ha
estrellado o ha impactado en la pequeña ventanita. Estamos incluso atendiendo a los oyentes que están a través del Messenger. Hay quien dice, José Antonio, que sí que está muy bien la maqueta, pero también la maqueta del soldado, ¿eh? Esa recreación del soldadito que hay al lado de la nave. Sí, bueno, el soldado siempre lo coloca Marcos, porque lo utiliza como referencia, claro, porque son maquetas que se realizan a escala. Claro, por el tamaño, que se puede ver el objeto al lado de una persona, ¿no? Claro, y sobre todo en las investigaciones, y todo aquel que me siga en los trabajos que realizo en el blog, y en el caso que nos ocupa hay prueba de ello. Siempre intento que cualquier cosa que se presenta hay que poner algo al lado para que la gente siempre se haga una idea del tamaño de lo que estamos hablando, y Marcos Nicieza comparte esta opinión conmigo, y en cada una de las maquetas que presentamos pues situamos una persona para que todo aquel se haga una idea exactamente de cuál era el tamaño del objeto. Curiosamente, también en el mismo artículo se presenta al lado de una moneda de €1 una réplica del cristal que fue agujereado por este extraño fogonazo, y hay que decir que produjo un orificio de 5 milímetros de diámetro. Lo estamos viendo en este momento. Por cierto, permíteme decir que, bueno, si aquellos que están viéndonos en este momento a través de Internet, con la cámara que tenemos aquí en el estudio y que nos pueden visualizar, si no es posible el ver las imágenes, invitamos a que entren en el blog de José Antonio Caravaca, que es caravaca.blogspot.com, y ahí verán este artículo que habla de aproximación al ovni de Emiliano Velasco. Y bueno, y ahí aparece esa moneda, como dice José Antonio, y análisis que se han efectuado también con ese disparo, viendo la trayectoria. Yo creo que es un exhaustivo trabajo que ha realizado José Antonio y que nos está contando en este momento, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que el hueco por el cual se produce el impacto sobre el cristal, Emiliano Velasco se encuentra sentado en el vehículo. Su brazo izquierdo reposa sobre el guardabarro de la rueda izquierda, y el presunto disparo, la trayectoria que debió de seguir el proyectil, si de eso realmente se trató, debió de colarse por el pequeño hueco, por la V que deja la axila prácticamente con la cintura, el triángulo que hacemos. Si nos hacemos mentalmente la idea de una persona con el brazo apoyado en el guardabarro, y por aquel pequeño hueco se produjo el impacto, y en el artículo colocamos un muñeco para que todo el mundo vea la dificultad, o digamos del riesgo que hubo a la hora de impactar en el cristal, porque prácticamente la trayectoria indica que si se trató de un proyectil, pasó muy cerca del cuerpo de Emiliano Velasco, y muy cerca de la pierna. Pero también hay que tener en cuenta que hasta la fecha se ha barajado que el impacto fue sobre la intención de los tripulantes o de las inteligencias que manejaran aquel artefacto fuera impactar sobre el cristal, pero también queda abierta otra pregunta aún más inquietante, que quizás se pudo tratar de un disparo defectuoso, y que la primera intención era impactar sobre el testigo. Bueno, a mí siempre... Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Paco. Bueno, sí, ya me conocen, ¿no? De sobra. Sí. Bueno, no, a mí lo que me impacta siempre de este tipo de asuntos es la precisión con la que se presentan las pruebas, ¿no? Se sabe perfectamente dónde tenía apoyada la mano izquierda, se sabe dónde estaba colocado, si el pie lo tenía flexionado. A mí la verdad que todo este tipo de datos me abruman bastante, ¿no? Porque prácticamente es como la reconstrucción de un crimen, ¿no? Bueno, y todavía es una reconstrucción forense, ¿no? Bueno, en el pie de fotografía
indico que es una representación aproximativa, porque todavía estoy intentando localizar un tractor, el John Deere que pilotaba, en este caso, bueno, el John Deere que conducía Emiliano Velasco, para poder hacer un estudio aún más exhaustivo, pero ¿el testigo se acuerda realmente de todas esas situaciones cuando sucede el caso? ¿Se acuerda de dónde tenía puesto el pie izquierdo? Sí, porque también hay que tener en cuenta que él se encontraba conduciendo el tractor, y no hay tampoco muchas posiciones para llevarlo, y era la forma habitual que él tenía desde hace muchísimo tiempo, trabajando, arando el campo. ¿Y no te parece a ti que en una entrevista posterior a este tipo de casos no se produce un estado de shock que provoca alteración de la percepción, incluso que la memoria instantánea se olviden cosas? ¿O cómo ves tú este asunto? Porque claro, yo siempre me he planteado ciertas cosas cuando alguien se acerca a alguien que ha visto, bueno, en este caso, un supuesto ovni, ¿no? Bueno, evidentemente... O ha visto un fenómeno extraño o un artefacto de este calibre. Frente a sí, no sé, me parece que si realmente ha visto algo así, no es fácil, ¿no?, esa situación. Bueno, también hay que decir que el objeto no fue, aunque hay un dibujo de la época, pero no se hizo el esfuerzo necesario para registrar completamente todos y cada uno de los detalles que Emiliano Velasco, creo que tampoco era un hombre muy ducho y que pudiera definir exactamente lo que había visto, sobre todo teniendo en cuenta lo extravagante y lo estrafalario del artefacto para lo que era habitual en la época. Hay que decir que, al margen de Juanjo Benítez, el mítico grupo Salford, el que estaba presidido por el párroco Antonio Felice, acudió al lugar al poco tiempo y también elaboró exhaustivas entrevistas con el testigo, porque hay que decir, y este es el dato más desestabilizador, el más inquietante también de todas las experiencias que estamos narrando, que Emiliano Velasco, un hombre completamente sano hasta la fecha, como digo, un hombre rudo, habituado al trabajo de campo desde que el sol sale hasta que prácticamente se pone, al poco tiempo, a las pocas semanas, los propios familiares, los amigos, comienzan a observar que existen unos cambios tanto en su persona como en a la hora de trabajar, puesto que se muestra cansado, que no tiene ya las mismas ganas de afrontar el trabajo diario, tiene el lógico miedo de volver al lugar donde ha ocurrido el hecho. Bueno, aquí podemos hacer un paréntesis para anotar uno de estos incidentes extraños que se registran en la zona del supuesto encuentro, que de alguna manera afirmarían o determinarían que algo anómalo ocurrió en la citada parcela 21, donde trabajaba Emiliano Velasco, cuando fue Juanjo Benítez a entrevistarlo en una zona muy concreta, más o menos en el centro de la citada parcela, de unos 12 metros de largo por 6 metros, solamente en aquel rectángulo. Cuando el John Deere, el tractor de Emiliano Velasco, pasaba por aquella zona, como digo, situada más o menos en el centro de la parcela, que tampoco era demasiado grande, las revoluciones del tractor se elevaban, pasaban de 2.000 a 2.500 sin ningún tipo de explicación, y solamente, como pudo comprobar in situ el periodista Navarro, cuando el tractor pasaba por el interior de aquel rectángulo. Estamos hablando con José Antonio Caravaca dentro de la sección Crónicas del Misterio, un caso en el que es protagonista Emiliano Velasco, un asunto, un episodio que tuvo lugar el 17 de julio de 1975, y un caso que nos está contando, repito, nuestro buen amigo
José Antonio Caravaca. Y por cierto, José Antonio, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, y tú bien lo sabes, este objeto desde que lo vi. De ser así, la verdad que es bastante extraño con respecto a otros objetos que se han visto, y también casi que lo vemos carente de una tecnología futurista, ¿no? Sí, y sobre todo si nos ateniéramos a que se trata de un montaje, de una patraña. Imagino que una persona poco habituada a la literatura, que prácticamente su único contacto con el fenómeno ni sería por algún recorte de prensa que hubiera leído, que en la fecha se producían, eso sí, con cierta asiduidad, pero que hubiera optado por la forma más común y que era muy conocida, y que simplemente las palabras ya lo definían, el platillo volante, hubiera optado por esta forma. Pero como digo, existen todos estos datos que externos a lo que comentaba muy certero Paco, aparte del testimonio del testigo, pues existen una serie de evidencias que apuntarían a la veracidad de cuanto narró Emiliano Velasco. Tenemos por un lado la respuesta del vehículo, del tractor, que no es nada sugestionable, como cuando pasa por aquella zona concreta del terreno, eleva en 500 las revoluciones del motor sin ningún tipo de explicación, sin tocar el acelerador. Simplemente se trata de algo que ocurre cuando pasa, como digo, por aquella zona. Tenemos el orificio que se produce en el cristal. Hay que decir que Antonio Felice, el párroco famoso vinculado también al tema humo, quiso hacer una réplica para ver si el agujero, como decían algunas personas, había sido provocado por el disparo de un arma de fuego convencional, y para ello eligió el calibre de bala más pequeño que había en la fecha, que era el calibre 22. Efectuó un disparo sobre el cristal y obtuvo un orificio de 3 centímetros, casi 3 veces el tamaño que presentaba el agujero que se había provocado en la ventana, que recordamos era de 5 milímetros, tras la aparición de este artefacto y después de haberse provocado aquel fogonazo. Por tanto, el calibre que utilizábamos nosotros en aquellas fechas más pequeño, 22 milímetros, causó un orificio en un cristal de las mismas características que el que tenía el tractor de Velasco, de casi 5 centímetros, pero quizás ningún investigador hubiera querido hacer patente de estas repercusiones externas al relato de Emiliano Velasco. La propia salud del testigo para algunos representa también una prueba de que tuvo un encuentro con lo desconocido. Hay que decir que al poco tiempo Emiliano Velasco, como digo, una persona sana, comenzó a encontrarse mal, tuvo pérdidas de visión, perdió también audición en uno de sus oídos, comenzó a tener distintas bajas por enfermedad. Con el tiempo se fueron acrecentando, tuvo ya una sordera considerable, tenía visión doble, disminución de la amplitud del campo de visión. Todo esto también derivó en una hemiplegia que le dejó paralizado toda la parte izquierda del cuerpo, y finalmente se le detectó un tumor cerebral, y Emiliano Velasco murió el 8 de junio de 1978, prácticamente 3 años después de que tuviera aquel encuentro con aquella extraña máquina. Y no son pocos entre los que yo me encuentro, que pensamos que puede existir una vinculación entre su experiencia y su nefasto y trágico final. Incluso su propia mujer está completamente convencida de que existe una causa-efecto entre aquel terrorífico encuentro con la máquina, como es catalogado por su familia, y la muerte de su marido. Ajá. ¿Te quiere comentar algo, Paco? Sí, me sorprende eso que estás comentando, porque los que utilizan un tratamiento con litio habitualmente
suelen manifestar estos síntomas como efectos secundarios, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque hay algunos enfermos que sufren esquizofrenia, que son tratados con litio, incluso otros que tienen otro tipo de afecciones mentales. Y estos síntomas que tú estás comentando, incluso el cáncer posterior, lo provoca unas altas exposiciones al litio o un abuso del litio. No sé si habéis hecho un análisis radiológico de la zona, pero sería cuestión de estudiarlo porque, eso me recuerda a eso, ¿no? Sí, existe ahí, hay investigadores que piensan que simplemente se trata de una casualidad que se ha dado en este caso, que el testigo haya tenido una enfermedad que le haya llevado hasta la muerte, pero... Sí, los enfermos concretamente son los que sufren trastorno bipolar, ¿no? Tienen un tratamiento en base al litio y uno de los efectos secundarios de esas cantidades de litio son esos, ¿eh? En el caso que nos ocupa, Emiliano Velasco era una persona completamente sana. No, si lo digo porque por si pudiera haber en la zona un exceso de litio, porque el litio es un elemento radiactivo. Sí, pero imagino que si el elemento radiactivo estuviera en el lugar, imagino que hubiera habido también otras personas que se hubieran visto afectadas de la misma... No tiene por qué. Fíjate, en Chernobyl, por ejemplo, hay zonas puntuales, por ejemplo, en un columpio da unos altos contenidos de radiactividad, sin embargo, en la roca que hay al lado no. Porque puede ser una radioactividad inducida o impregnada directamente en un lugar. Bueno, pero es que digamos que todavía las incertidumbres sobre este caso... Sí, permanecen, ¿no? Sí. Y aparte que se elevan a su máxima potencia cuando solamente 2 años después, en el año 1977, el 1 de octubre, hay que recordar que el caso de Emiliano Velasco ocurre el 17 de julio del 75, pues el 1 de octubre de 1977... a 18 kilómetros de distancia, ocurre el conocido caso del niño de Tordesillas. José Antonio, antes de entrar a ese tema, hay una pregunta de un oyente, ¿sí?, a través del Messenger, que nos dice, ¿seguro que ese orificio estaba producido por un proyectil y no por un taladro? Esa es la pregunta que nos hace. Bueno, lo más extraño del orificio es que no tenía fisura, estaba realizado de una forma limpia, como fue observado por la pareja de la Guardia Civil que acudió al lugar después de la denuncia de Emiliano Velasco, y en la observación que realizaron mostraron su extrañeza del orificio que había en la ventanilla. Sí, pero ¿sabes tú si se realizaron pruebas al cristal? El cristal, cuando intentaron sacarlo del marco para su análisis, se quebró y así quedó ya no se realizó la extracción y quedó en el propio extractor. Sé que la gente del grupo de Chalford, el grupo, como digo, que presidía Antonio Felices, realizó diferentes pruebas de medición de radiación con contadores Geiger y no detectaron ninguna anomalía. Bueno, incluso... de todas formas, a este oyente yo solo le diría una cosa, que intente hacer un agujero en un cristal con un taladro, a ver qué pasa. Yo no lo haría, pero vamos, no hay brocas para el vidrio, en principio. Hay brocas para la madera. Bueno, habrá brocas para el vidrio, pero serán específicas y muy especiales y muy profesionales, ¿no? Pero vamos, son también unas brocas que no creo que estén al alcance de cualquiera, quiero decir. No, y sobre todo a nivel de usuario, y sobre todo hacer un orificio de forma un tanto no controlada, sino sobre la ventana de un tractor que se encuentra en un lugar tampoco... Y con el riesgo que conlleva en el que ese agujero, ese taladro no se haga. A nivel usuario, yo en todos los taladros que he visto que venden en las tiendas, en cualquier tienda normal, no he visto brocas para el vidrio, he visto brocas para el hierro. Pero aún para así la madera. Es muy complejo el que no salga bien ese taladro, no se realice de forma... No, el vidrio se puede taladrar, no sé la época, lo accesible que estaría uno de estos taladros, pero creo que su peso es un tanto pesado, es un taladro que se suele manejar en los talleres y que lleva líquido
para refrigerar Claro, eso no es fácil cristal en la tampoco. superficie, y creo que no está al alcance de cualquiera. Sí, bueno, hay una serie de apuntes de Juan que dice que sí que ha taladrado el vidrio con alguna broca, pero que no es tampoco una cosa fácil, No, tiene su para complicación. nada. Os he dicho que es muy complejo. Tiene su complicación, y luego pues hay que evitar, bueno, supongo que también tiene que ser un taladro con altas velocidades, porque no creo que a una velocidad baja, Bueno, yo creo que la astillaría el cristal. También hay que decir que se han utilizado los también. términos Claro. proyectil, balística y tal, por poder hacer en el lenguaje una similitud sobre lo que estamos hablando. Realmente yo he intentado no decir a ciencia exacta que se trató de un proyectil, puesto que el rastreo que realizó la Guardia Civil en la zona tampoco pudo hallar el citado proyectil, si realmente se trató de eso. No Bueno, pero sabemos se hizo a una ciencia prueba exacta balística de qué fue lo de que eso. produjo el orificio, por asemejarlo a lo que todos tenemos en mente, pues aquello parecía que había sido, y de hecho uno de los titulares que se barajó en la época fue el ovni que disparó al tractorista. Vamos a entrar rápidamente, José Antonio, digo por el tiempo, con ese otro asunto que hemos dicho al principio, que podría llevar una conexión o ver un paralelismo entre el caso de Emiliano Velasco y el que tú ya habías comenzado a contar, que es el caso del niño de Tordesillas. Pues sí, curiosamente, 2 años después del incidente de Emiliano Velasco, Martín Rodríguez, un chaval de 7 años, en Tordesillas, en un pueblo muy cercano, que no habíamos dicho que Emiliano Velasco residía en Pedrosa de Rey, en Valladolid, a 18 kilómetros. En Tordesillas, un par de amigos, entre los que se encuentran Martín Rodríguez, se encuentran jugando al escondite, y dentro de un pequeño corral se encuentran con una máquina muy extraña, también con un aspecto estrafalario, para nada común y usual dentro de la casuística ufológica. El niño describe el objeto como un objeto metálico en forma de lágrima, con 3 ventanas circulares, con una puerta parecida, con una compuerta parecida a las puertas de un ascensor. El objeto se sostenía sobre 3 patas muy gruesas, y el objeto estaba envuelto en una luminosidad azulada, rosada, y los 2 jóvenes estuvieron observando el objeto durante varios minutos, hasta que este comenzó a oscilar, a elevarse, en el preciso momento que del centro del objeto surgía un finísimo haz de luz que se proyectó directamente sobre el estómago de Martín Rodríguez. Se proyectó, y el joven quedó petrificado en el lugar, mientras el amigo no podía hacer nada para arrancarlo de aquel yugo que tenía con el inquietante objeto, que se perdió en la lejanía hacia arriba, mientras que Martín Rodríguez perdía el conocimiento. Y a partir de esa fecha, a partir de aquel día, Martín Rodríguez, que era un niño completamente sano, no había tenido ninguna enfermedad ni ningún percance clínico importante ni reseñable hasta la fecha, pues comenzó a tener una salud muy delicada, comenzó a tener pérdida. Bueno, fue llevado en volandas aquel día al hospital, puesto que, como digo, quedó inconsciente después de aquel encuentro. Comenzó a tener pérdidas de visión, mareo, cefalea, y a raíz de todo aquello pues sufrió una peripecia de hospital en hospital. Tuvo hasta 14 operaciones craneales, se le detectó una estenosis del acueducto cerebral derivado de una hidrocefalia, tuvo muchísimos problemas y muchas veces estuvo incluso al borde de la muerte. Él comentaba al periodista Iker Jiménez, que recoge el artículo en su magnífico libro Enigmas sin resolver, dice que muchas veces
compañeros suyos del colegio hacían recolectas de dinero para comprarle la corona de flores, puesto que pensaban que en más de una ocasión había incluso fallecido en algunas de estas delicadas operaciones a las que fue sometido, pero afortunadamente en este caso podemos decir que el testigo, quizás por su juventud, Martín Rodríguez, pues pudo recuperarse y al día de hoy está en perfectas condiciones. Dos casos parecidos, dos casos donde hay un rayo que incide sobre los protagonistas, también dos casos muy próximos, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, porque solamente creo que están distantes 18 kilómetros, una localidad de otra, y 2 años de diferencia entre un incidente y el otro. ¿Esto te ha llevado, José Antonio, a pensar que podría tratarse del mismo objeto? Por la forma externa se pensaría que no se trata del mismo objeto, pero como bien apuntaba, existen una serie de elementos, de circunstancias en ambos eventos que hacen pensar que tienen cierta similitud. Algunos investigadores, en el caso de Martín Rodríguez, especulan que la propia enfermedad del chaval, del joven, fue lo que le llevó a imaginar aquella rocambolesca experiencia de encuentro con una nave de otro mundo. Pero si tenemos en cuenta el precedente ocurrido a 18 kilómetros en Pedrosa del Rey con Emiliano Velasco, encontramos que ambos casos tienen toda una serie de puntos en común. En el caso, por ejemplo, de Emiliano Velasco, fue un fogonazo lo que deslumbra al testigo. En el caso de Tordesillas hablamos de un rayo de luz. Ambos objetos, tanto el de Emiliano como el de Martín Rodríguez, se tratan de aparatos, de aeronaves no convencionales dentro de, entre comillas, de la aeronáutica ufológica conocida. Se tratan de objetos incluso en medidas muy similares, tanto el objeto descrito por el tractorista como por el joven. Hablaríamos de unos artefactos que rondarían los 2 metros y medio de ancho por 3 metros de altura. Tenemos también en cuenta que la cercanía en el tiempo, prácticamente 2 años separan los dos incidentes. La cercanía en la distancia, hablamos de 18 kilómetros de distancia, y sobre todo, para mí, el punto que sirve para nexo de unión de ambas experiencias es la repercusión posterior en la salud de ambos, que han derivado en un daño cerebral importante. Para algunos quizás esto sea anecdótica, que sean incluso enfermedades que ya tenían ambas personas con anterioridad, pero no deja de ser chocante que 2 personas, después de haber narrado un encuentro con una aeronave desconocida, hayan sufrido diferentes daños cerebrales que les han llevado, en el caso de Emiliano Velasco, a la muerte, y en el caso de Martín Rodríguez también muchas veces a bordear con la muerte. Bueno, lo vamos a dejar, José Antonio, ahí, a no ser que también que no quieras poco, ¿no? aportar algún dato más, si tú crees que se ha quedado algo en el tintero, y aprovechamos en estos breves segundos el poder contarlo si tú lo crees conveniente. No, creo que quizás hemos sintetizado en demasía el incidente de Martín Rodríguez, pero creo que tus oyentes se habrán hecho una idea más o menos de lo ocurrido en ambos incidentes, y creo que evidenciarán que entre ambos pueda haber una, y sobre todo, como digo, inquietante conexión. Bueno, recordamos, el blog de José Antonio es caravaca.blogspot.com, repito, caravaca.blogspot.com, y ahí se encuentra pues este artículo y otros muchísimos más, pero sobre todo este que nos habla de la aproximación al ovni de Emiliano Velasco, un caso que, como acaban de escuchar nuestros oyentes, también ha visto un paralelismo con el otro caso
acontecido al famoso niño de Tordesillas. José Antonio.